¿vale? Así que ya os avisaremos. Y entonces, pues, la charla de hoy es En busca del amor a muerte, sobre la regulación de la eutanasia en España, por Rosana Triviño, que es profesora de Medicina Legal y Ética de la UAH. Y bueno, pues nada, adelante. Cualquier pregunta la ponéis en el chat y la leo yo. Vale. Acordaos que, sobre todo para los que se incorporan ahora, buenas tardes a todo el mundo. En cuanto ponga compartir mi pantalla, dejo de ver el chat. Sí os podré oír, entonces cualquier cosa que entre medio... ¡Ay, Maisa, hola! Oye, es que os voy viendo todavía aquí cuando os incorporáis. Que eso, que cualquier cosa, si hace de portavoz Celia y demás, pues fenomenal, porque así me va contando ella si tenéis, yo qué sé, alguna cosa que aclarar o lo que sea entre medias, ¿vale? Si no, de todas formas intentaré, o sea, mi idea es que haya debate al final y que podamos compartir cosas, ¿vale? Bueno, voy a poner esto ya para no perder más tiempo. A ver. Presentar ahora. Toda mi pantalla. Compartir. Vale, no sé si es mejor esto o el PowerPoint. Quizás sea mejor el PowerPoint, creo. Un minuto, ¿vale? Así este. Bueno. Voy a poner aquí. ¿Veis toda la pantalla? No, vemos como una cosa en negro, como para editar. ¿Y por qué? ¿Presentación en negro normal? ¿No lo veis? Se ve como en pequeñito. En pequeñito. Vale, voy a quitar esto de aquí a ver si puedo ponerlo de otra manera. Ay, es que esto no... normalmente subo la... Creo que lo tienes que dar en configuración de visualización. Configuración de visualización, vale. Fenomenal. Cambiar entre... Claro, ahí. Aquí, a ver. Así, ¿no? Sí. Genial. Gracias. Espérate, yo creo que... Y luego para irle dando... Sí, vale. Guay. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Empezamos ya. Muchísimas gracias por invitarme, que me hace muchísima ilusión, porque es la única manera que tengo de poder retomar el contacto con muchos de vosotros. A lo mejor hay por ahí alguien que no conozco, pero estoy muy contenta de compartir este ratito con vosotras y con vosotros. Me hace de verdad mucha ilusión y no dejéis de darme la oportunidad, espero, más adelante para que podamos mantenernos así en contacto. Bueno, el tema que le doy las gracias a Celia además por haber hecho de enlace y de anzuelo para esta jornada. Y bueno, de los temas de los que se planteaban, en vistas además un poco de la saturación COVID, retomábamos la cuestión de la eutanasia, que, bueno, los que habéis cursado ética médica conmigo, algunas de las cosas o bastantes de las cosas de las que vamos a hablar hoy serán repaso de alguna de nuestras clases, ¿vale? Lo que me gustaría compartir con vosotros, un poco el esquema de la sesión, es plantear a raíz, por ejemplo, del caso de María José Carrasco, que lo tenemos bastante reciente en la memoria, tenerlo ahí como referente, y me gustaría poner un vídeo chiquito de 2 minutos sobre un momento, ¿no?, de su testimonio, para a partir de ahí ver un poco cómo se van planteando las decisiones sobre el final de la vida, cómo está regulado, que era lo que en principio entendía que podía interesar más, distinguir o retomar un poco las distinciones en esa
famosa maraña de lo que se entiende por eutanasia o no se entiende por eutanasia, cómo se regula dentro del Código Penal español hasta el momento, qué panorama tenemos en el mundo, cuál es la percepción en España, aquí sí hay alguna novedad para las personas veteranas, en qué situación está la proposición de ley de eutanasia en este momento. Y hay una cosa además que justo hace 6 días que se ha publicado un informe del Comité de Bioética de España, del que no sé si tenéis conocimiento, pero que se posiciona, ya os adelanto, de manera contraria a la legislación, a la despenalización de la eutanasia en nuestro país, con algunas afirmaciones que me gustaría compartir con vosotras y vosotros, y a partir de ahí, bueno, pues podemos, si queréis, establecer el debate, ¿vale? Bien, pues a ver, este es el vídeo que quiero compartir, entonces un minutillo porque aquí tengo que cambiar. Lo siento, este anuncio no me salía antes. Nuevo SEAT León híbrido enchufable. Tus planes no tienen límites. Gama híbrida desde 250 € al mes. Que sepáis que SEAT no me paga nada por este ratito de propaganda, ya me perdonaréis. Tiene una enfermedad, la enfermedad de esclerosis múltiple. Yo creo que sería una situación terminal, en el sentido de que ella ya empieza a estar sufriendo, ya lo está pasando muy mal, tiene muchas dificultades en todo, prácticamente no ve poco, no, apenas come. ¿Te duele algo ahora? Estoy bien. Está bien, no te he hecho nada, ni la colcha ni nada, ¿no? Ángel es el compañero de vida, el marido y el cuidador de María José. Le duele muchísimo, ella está muy delgada. Por su situación ya no disfruta de esa calidad de vida. Y yo la mantengo hasta que ella decida qué es lo que quiere hacer. María José, ¿con qué disfrutas a día de hoy? Con la música. A ella le gusta mucho la música clásica. Compramos el piano y ella tocaba el piano. Chopin. Y entonces es una persona bastante inteligente. Le gusta mucho la pintura, desde muy niña. Ha leído mucho, ahora ya no puede leer prácticamente nada y le leo yo. La balada del café triste. Y del pueblo, de por sí, ya es melancólico. La casa parece abandonada. Sin embargo, en el segundo piso hay una ventana que no está trancada. A ver, despacito, despacito, despacito. Y los dos tienen claro cuál es el siguiente paso. Que ella pueda acabar con su vida de forma tranquila y sin ningún sufrimiento. Mire ustedes cómo está y que hemos vivido y que nosotros hemos vivido y queremos vivir, pero no en estas condiciones. Y es el fin. Cuanto antes mejor. Claro. El bien morir. El buen morir. Tengo miedo por eso. Y entre el miedo y los recuerdos, una promesa. Yo te lo voy a hacer y voy a estar a tu lado. Y cuando vengan los de urgencias, yo le voy a decir, sí, yo le he ayudado a morir, al buen morir. Bueno, esto ya sí que no, ¿eh? Bueno, disculpad la publicidad. Impresiona, ¿no? Ahí está esta situación y, bueno, esto es lo que, bueno, uno de los casos más recientes, ¿no?, que hemos tenido en nuestro país, que de alguna manera impacta también porque ya sabéis que está en marcha la propuesta de ley en el Parlamento, en el Congreso, y por lo que, bueno, esto ha supuesto, ¿no?, de debate social, ¿no? La cosa es si esto, lo que pedía María José, lo que pedía Ángel Hernández, su marido, podemos considerarlo como una buena muerte. Y bueno, a raíz de esto vamos a ir viendo qué opciones hay, ¿no? Y qué tipo de tratamientos andan ahí a vueltas en el final de la vida. Esto sirve de repaso.
ya sabéis que en torno a las cuestiones del final de la vida hay una serie de nociones importantes, ¿no? Tenemos, por un lado, y que a veces se confunden entre sí. La limitación o retirada del tratamiento de soporte vital o el rechazo del tratamiento vital, lo que a veces se ha conocido como eutanasia pasiva, aunque es un término que es equívoco porque ponerles apellidos a la eutanasia siempre acaba resultando complicado, que está siempre autorizado, prácticamente siempre, en la mayoría de los países. En España es así, como sabéis, por la Ley de Autonomía del Paciente, que permite el rechazo de cualquier tratamiento, aunque sea tratamiento de hidratación o de alimentación, de desconexión de la respiración, bueno, pues esto lo tenemos aceptado. También la sedación terminal o paliativa, lo que se llama eutanasia indirecta, es decir, el tipo de tratamiento y de abordaje que de manera no buscada pueda acabar acortando la vida de las personas, ¿no? Pero bueno, la intención inicial y primera es combatir el dolor, ¿no? Esto se incluye dentro de las leyes de muerte digna que ya existen en distintas comunidades autónomas en nuestro país y se considera un derecho del paciente que tiene que estar siempre con una prescripción médica, con una indicación médica, y que de alguna manera a veces se convierte en un terreno un poquito embarrado, porque, claro, hasta qué punto hay una intención o no de acortamiento de la vida, hasta qué punto esto está solamente pensado para paliar el dolor y no también para ayudar a las personas, ¿no? Y bueno, esto genera inquietud, sobre todo cuando ha habido casos de denuncia o se piensa que en un momento dado el personal médico puede sentirse poco seguro, poco respaldado, ¿no? En el caso de que hubiera algún tipo de reclamación, ¿no? Y que se judicialice este tipo de situaciones. La sedación paliativa, que, bueno, según la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona, es la administración de fármacos en una combinación determinada para reducir la conciencia de las personas que están en situación terminal, no tienen un pronóstico de vida relativamente corto o incluso de agonía, y también para aliviar uno o más de los síntomas que se llaman refractarios, o sea, de los síntomas que no se consiguen paliar con el tratamiento habitual, ¿vale? Esto es lo que se entendería como sedación paliativa. Mientras que la limitación del esfuerzo terapéutico es cuando se decide retirar o no implementar una medida de soporte vital porque el pronóstico es malo y en realidad lo que se entiende es que va a suponer pues algo que no va a beneficiar a la persona, ¿no? Desde el punto de vista médico, científico, pues se ve que es algo bastante inútil y que no solamente no ayuda, sino que en un momento determinado puede incluso perjudicar. Si hay dudas con alguno de estos conceptos, lo ponéis por ahí por el chat y Celia me dice. Si llegamos a la eutanasia como tal, la eutanasia a secas o activa o incluso voluntaria, lo que vemos en la legislación es que es ilegal en todos los países europeos, menos en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. En España está penalizado en el artículo 143 del Código Penal. Y bueno, y también hay otros países que ahora veremos en un mapita cómo está, ¿no? En total me parece que son como 8 países en el mundo. El suicidio médicamente asistido también es ilegal en todos los países, menos en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. En Suiza es legal también en algunos estados de Estados Unidos. Ahora veremos también la diferencia con el suicidio médicamente asistido. Y tenemos también lo que se conoce como homicidio compasivo, es decir, cuando sobre todo en el ámbito hospitalario, pero también puede ser fuera del ámbito hospitalario. Imaginaos que Ángel, el marido de María José, decida acabar con su vida, porque entiende que ay, es que no puedo cortar mi teléfono, perdonadme.
entiende que no le va a merecer la pena morir, pero sin contar con la voluntad de la persona que se encuentra en una situación agónica o demás. Es decir, es como si lo hiciera de espaldas a María José, sin pedirle permiso, sin contar con su consentimiento. Por eso se habla de homicidio. En realidad es decir, bueno, a ti te puedo dar mucha pena, pero si la persona no quiere morirse, pues estaríamos ante un asesinato, ¿no? En este caso. No sé si aquí sí. En el Código Penal, según el artículo 143, lo que se establece es que quien induce a suicidarse a otra persona tiene un castigo de prisión de entre 4 y 8 años. También tiene pena de prisión quien coopere, quien colabore con unos determinados actos al suicidio de otra persona, ¿vale? No solamente que te convenza de palabra a la inducción del suicidio, sino que te ayudo a conseguir, por ejemplo, una sustancia, o te ayudo, estás en una bañera y echo un secador encendido, ¿no? Pues eso sería una cooperación necesaria. Y de 6 a 10 años, si esa cooperación llega al punto de conseguir que la persona muera. Es decir, si a pesar del intento y tú le das unas pastillas a una persona, esa persona no muere, bueno, pues se entiende que es cooperación, entonces la pena es menor, pero si se consigue la muerte de esa persona, la muerte es mayor. El cogollo del asunto, a propósito de la eutanasia, está en este cuarto punto del artículo 143, que dice que el que causa o coopera activamente con actos necesarios y directos de la muerte de otro, pero que ha sido pedido por la persona que está en una situación, en el deseo de morir, de manera clara, capacitada, con madurez, etcétera, etcétera, que sufre una enfermedad grave, que necesariamente esa enfermedad no va a acabar de buenas maneras, sino que va a acabar con la muerte, que produce un sufrimiento permanente. Es decir, todas las situaciones que tienen que ver con la terminalidad, con la gravedad de la situación que está provocando sufrimiento, entonces se castiga, pero la pena es inferior. Es decir, aquí lo que ocurre es que, en principio, si se entiende y se comprueba que hay estos atenuantes, se consideran que estos son atenuantes, pues hay una pena menor, de manera que al final es probable que esas personas no acaben en la cárcel. ¿Vale? O sea, tiene una gradación menor penal. Si todo esto se comprueba, esas personas no acabarían en la cárcel, pero bueno, aún así es una pena, aún así hay pues una serie de comprobaciones, etcétera, etcétera, aunque es una pena más atenuada, como veis ahí. ¿Qué entenderíamos entonces como eutanasia? Esta es una definición que hemos utilizado en alguna de las clases que hacen varios, 3 médicos que han trabajado mucho sobre cuestiones de final de la vida, que sería, en el ámbito médico, la actuación de un profesional sanitario que produce la muerte de manera deliberada, o sea, no como una segunda intención, no buscando paliar el dolor, sino que realmente está buscando, con el tratamiento que está poniendo, que esa persona muera, de una persona que tiene una enfermedad que es irreversible, y lo hace porque esa persona se lo ha pedido de manera, no solamente una vez, no en un momento de desesperación, sino de manera repetida en el tiempo, que esa persona está informada, que está capacitada, que no está bajo una situación de incapacidad psicológica, psiquiátrica clara, porque vive un sufrimiento grande derivado de esa enfermedad que es irreversible, y que entiende que ese sufrimiento además no es aceptable y que no ha conseguido pues, paliar con otro tipo de intervenciones. Es decir, aquí ha habido o hay medicina paliativa, hay cuidados de sedación como vemos ahí, tiene un tratamiento bien indicado y demás, pero que aún con eso esa persona se encuentra en una situación de sufrimiento, ¿vale? Bien físico o bien existencial también, ¿no? Que es lo que se dice el sufrimiento refractario, se llama así, lo encontraréis así si lo veis. Bueno. Tenemos una pregunta, Rosana, que la leo. Sí, adelante. Si una persona está en una situación que le inhabilite para decidir, por ejemplo, en coma, ¿sí?, y a su vez está conectada a una máquina de soporte vital, si un familiar decidiera desconectarla de dicha máquina, ¿se trataría de una eutanasia pasiva o de un homicidio compasivo?
A ver, pues en principio sería eutanasia pasiva, o sea, sería un rechazo de tratamiento. ¿Qué ocurre en este tipo de situaciones? La pregunta es súper interesante, ¿eh? ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? En este tipo de situaciones, primero, esa persona puede haber dejado previamente escrita su voluntad, ¿vale? En un documento de voluntades anticipadas, diciendo, si yo acabo, a propósito de mi enfermedad, acabo en este tipo de situación, no quiero que se me conecte, o si se me conecte, que por favor se me desconecte, porque imaginaos que ha sido en una situación de urgencia, por favor que se me desconecte. Pues ahí habría pues cierta claridad y esto lo contempla la ley, ¿vale? Hay un registro de voluntades anticipadas, eso se registra y ya está. ¿Qué ocurre cuando no ha habido ese registro? Y hay familia a la que consultar. Bueno, pues se le consulta a la familia. Si se ve que además ese tratamiento no le va a llevar a ninguna, en principio no va a tener un buen pronóstico, a la familia se le consulta. Entonces, si la familia puede solicitar esa desconexión, bueno, pues la familia tiene que probar de alguna manera que eso sería la voluntad de la persona. Si eso no se puede probar y los profesionales sanitarios, los médicos en este caso, que son normalmente las personas responsables de esta toma de decisiones, ven que efectivamente su coma es irreversible, que el pronóstico no es bueno y la familia está de acuerdo, entonces se produciría esa desconexión y no se consideraría homicidio. ¿Por qué? Porque el profesional sanitario lo encuentra indicado, el pronóstico igualmente es malo y la familia está de acuerdo. ¿Vale? ¿Queda claro o necesitáis alguna aclaración adicional o algún matiz de situación? Dice Marta que sí, que ha quedado claro. Vale. Gracias. Nada, a vosotras. Vale. ¿Qué no sería, entonces? Pues eso sería pues, uno de los supuestos que comentaba Marta, ¿no? Un supuesto tanto de rechazo de tratamiento vital como de limitación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Si se considera que es fútil lo que se le está poniendo a la persona, ¿no? Tampoco sería eutanasia la sedación paliativa, aunque tuviera indirectamente la causación de la muerte, ni la sedación terminal, en el caso de que sea como en el último tramo o lo que se pronostica que ya está cercano el fin. Tampoco el homicidio compasivo, como hemos dicho, que siempre sería ilegal. Esto, vamos, no hay vuelta de hoja porque no se está contando con la voluntad del paciente y tener compasión está muy bien, pero la compasión tiene que tener sus límites, ¿no? Y ni el suicidio asistido, que es legal en algunos países, pero no en España. Esto del suicidio asistido a veces confunde, ¿no? Porque es decir, bueno, ¿qué diferencia habría entre un suicidio médicamente asistido? Esto me acuerdo que hubo alguien en la clase del año pasado que lo preguntaba. ¿Qué diferencia habría entre el suicidio médicamente asistido y la eutanasia? Bueno, pues el único matiz de diferencia es que sería la persona la que hiciera el último acto. Imaginaos que si es suicidio asistido, no necesariamente la persona que ayuda a morir es un profesional sanitario o un médico o una médica en este caso, ¿vale? Si el suicidio es médicamente asistido, es que hay un profesional sanitario de por medio que provee a la persona que quiere morir de algo. Imaginaos, en un vasito con una pajita. Al final, el sorbo lo da la persona que va a morir. No se le está poniendo, por ejemplo, por una vía, no se le está poniendo de manera intravenosa o a través de un gotero o lo que sea, sino que hay un acto último de la persona que quiere morir de manera que se pueda considerar suicidio, ¿no? Que es matarse a sí mismo, aunque sea con ayuda de otras personas, por eso lo de asistido, ¿vale? Vale. ¿En qué países se ayuda a morir o está permitido de manera legal? Pues lo tenéis ahí. En Europa tenemos el caso de Holanda, Bélgica, Luxemburgo. En el caso del continente americano, en Canadá y en Colombia. En los casos europeos también el suicidio médicamente asistido está permitido. En América del Sur, en Colombia, pero el suicidio médicamente asistido no estaría permitido. En algunos estados de Estados Unidos está permitido el suicidio médicamente asistido, no la eutanasia, y en Australia las dos cosas. Hay un caso curioso en Suiza, si veis, que el suicidio asistido sí está permitido, pero no el médicamente asistido. Es decir,
las personas que intervienen en este tipo de procesos no necesariamente son profesionales sanitarios, se hacen como en clínicas aparte, ¿vale? Y son a veces organizaciones que, bueno, pues cobran determinados honorarios por ayudar a morir, ¿vale? Hay otra pregunta, Rosana. Sí. Blanca dice, ¿cualquier profesional sanitario podría asistir en la eutanasia? Me refiero al personal de enfermería, etcétera. Pues esto depende un poco de la situación en los países y el papel que se dé en los países. En general, son siempre personal médico. O sea, en general es el personal médico porque es al final el último responsable de la toma de decisiones clínicas que tienen una consecuencia grave como pueda ser esta, ¿vale? O sea, el personal de enfermería puede a lo mejor hacer el preparado, ¿no? O puede llevar la bandeja con X medicación, ¿no? Pero como que lo último, el acto último, realmente quien firmaría, a lo mejor quien pone la sustancia en el gotero puede ser una enfermera o un enfermero. Pero quien hace la prescripción y quien autoriza ese procedimiento es un médico o una médica, ¿vale? Vale, también María ha recomendado una película que se llama ¿No conoces a Jack? Ajá. No la conozco yo. Elías dice, ¿la orden de no reanimación se considera limitación terapéutica o eutanasia? No, se considera limitación terapéutica, rechazo de tratamiento. Se establece igualmente de este caso, ¿os acordáis? También lo analizamos en clase, ¿no? Cómo de válido es el tatuarse o no, o si se establecen voluntades anticipadas, que habría ahí todo un tema, pero en principio no se considera eutanasia, no. Es una restricción, es decir, si la persona dice, yo no quiero que se me haga esto, y está en plenas capacidades, pues es un rechazo de tratamiento y eso estaría autorizada. Cuestión distinta, o sea, aunque la consecuencia final sea la muerte, porque aquí lo que vemos y es un poco lo que podríamos dejar para el debate final, la diferencia entre que se deje morir o que no se instaure un tratamiento, aunque al final eso implique que la persona muere, ¿no? O hacer algo que implique la muerte, ¿vale? Es la diferencia un poco entre el hacer y no hacer, el acto y la omisión, que es un matiz último muy resbaladizo y que genera bastante controversia, como podemos ver y como vamos a ver además un poquito más adelante, ¿vale? Vale, muchas gracias. A ti por hacerme ahí de portavoza, porque si no, no me entero. Aquí tenéis algunos datos, o sea, vemos ahí en esos países donde está legalizado. ¿Y qué ocurre en esos países? Bueno, pues en un artículo bastante interesante publicado en el 2016 de revisión en la revista JAMA, lo que se ve es que entre el 0,3%, esto se ve muy chiquito me parece, entre el 0,3% y el 4,6% de las muertes que se consideran, o sea, que se han informado como eutanasia o como suicidio médicamente asistido donde allí es legal, ese es el porcentaje de muertes que se producen por eutanasia, ¿de acuerdo? O sea, en los países donde es legal la eutanasia es el porcentaje de muertes que se produce a través de esos mecanismos de eutanasia y de suicidio asistido. Sí se vio que la frecuencia de esas muertes aumentó después de la legalización. Lo que pasa que es que, claro, de alguna manera es porque se sabe, ¿no?, que está habiendo suicidio médicamente asistido o está habiendo eutanasia. A ver, ¿qué más había aquí que quería yo comentar? En general es un recurso raro, si veis, al final es un porcentaje bajo y fundamentalmente lo que se ha visto en esos países que se analizaron es que implica pacientes con cáncer, ¿vale? Y no se ha visto que haya un abuso de la práctica o que haya irregularidades, porque está muy, muy estrictamente
los procedimientos están estrictamente regulados. O sea, tiene que haber un informe, tiene que pasar un tiempo, eso tiene que pasar por comités. O sea, no es pido que me ayuden a morir y automáticamente yo lo consigo, sino que se pasa por un proceso largo. Entonces, lo que se ha visto es que normalmente se hace y se hace con todas las garantías y muchos de los que se piden además se rechazan. O sea, hay bastantes personas, esto no tengo el dato aquí, pero lo puedo pasar en otro momento, muchas de las solicitudes de ayuda a morir o de que, bueno, pues que se les practique la eutanasia son rechazadas porque se considera que no se cumplen los requisitos, ¿vale? Otro dato que me parece curioso y que no sé si igual os sorprenda es que el dolor no es la motivación principal para las personas que piden el suicidio asistido en general, ¿vale? Los motivos que la gente plantea para esto es la pérdida de autonomía y de lo que consideran dignidad y ser menos capaz de disfrutar de las actividades de su vida. Esto a mí me parece un dato muy significativo porque en principio pensaríamos siempre como en el dolor, pero parece que el manejo del dolor, el dolor físico, puede ser más fácil que la pérdida de todo esto, ¿no? De otra dimensión que tendría que ver con un sufrimiento más de carácter existencial o de limitación de tu proyecto de vida, que si veis un poco es lo que manifestaba María José Carrasco en el vídeo chiquito que hemos visto al principio. ¿Cuál es la situación en España? Bueno, pues el apoyo de la eutanasia en España es bastante alto. En distintas encuestas, en distintos momentos, desde que se registra, si veis, pues es mayoritario, más que en otro tipo de intervenciones y he hecho además estudios de todo tipo, ¿no? Desde el CIS a otro tipo de plataformas bueno, que se dedican a buscar estas cosas. Otro estudio un poquito también más reciente, que este no lo compartimos en clase y que me parece que también puede ser interesante, es que, bueno, evidentemente en relación, de manera coherente con la gráfica que veíamos antes, es cómo de bien o de mal te parece que se permita la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Vemos que el porcentaje de aceptación sigue siendo muy alto y varía en función de cómo se describa o qué tipo de prácticas se incluyan, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, la gente está menos de acuerdo si la enfermedad no es terminal, o la gente puede estar menos de acuerdo si de lo que se trata es de un sufrimiento solamente psíquico y no físico, ¿vale? Entonces ahí es donde varían los porcentajes, pero en general sigue siendo un nivel de aceptación alto según este otro estudio. Y una cosa que me parecía que era curioso, bueno, en realidad dos cosas. Una, que la gente acepta, a pesar de que se posicione mayoritariamente a favor, la gente acepta de una manera clara que pueda haber desacuerdo. Es decir, tanto si se pregunta, si dice, bueno, si dos personas discuten, ¿no? Esa es una situación que se le plantea a las personas que se encuestan. Si dos personas están discutiendo sobre si la eutanasia o el suicidio asistido es aceptable o no, ¿crees que realmente solo una de ellas tiene razón o las dos personas tienen razón? La gente acepta que que puede haber desacuerdo. O sea, imaginaos, yo estoy de acuerdo con la eutanasia, con el suicidio asistido y se me pregunta, oye, ¿tú crees que puede haber razones como para que haya gente que no esté de acuerdo? Y yo te digo, sí, creo que hay razones por las que hay gente que no está de acuerdo. Y viceversa, yo no estoy de acuerdo con la eutanasia y con el suicidio médicamente asistido. Y se me pregunta, ¿pero puedes entender que haya personas que estén de acuerdo con la eutanasia? Y dices, pues, hombre, sí. Puedo entender que haya personas que están de acuerdo con la eutanasia. ¿Se entiende esto? Me parece curioso porque puede ser un punto de encuentro, si os dais cuenta. Es decir, si entendemos que hay gente que tiene razones para estar de acuerdo, igual podemos encontrar ahí un punto, ¿no? Para llegar a una solución más o menos consensuada. Y otra cosa que me parecía curiosa, que no tenía gráfica, pero que os cuento, es que la percepción de la gente
en cuanto a si, cuando se pregunta si ¿tú crees que la eutanasia está aceptada socialmente? Pues el porcentaje de aceptación es menor del real. Es decir, si a mí me preguntas, ¿tú crees que el resto de la gente aceptaría la eutanasia? ¿En qué porcentaje? Pues te digo, bueno, pues yo creo que a lo mejor en un 60% o en un 40%. O sea, es mucho más bajo de la realidad. ¿Me explico con esto? Es decir, se piensa que socialmente hay un grado de aceptación menor del que realmente hay. O sea, se ve como un asunto conflictivo y entonces la sensación es que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo. Y sin embargo, lo que reflejan las encuestas es que hay más gente de lo que una creería que está de acuerdo. No sé si me estoy explicando, pero explicar las gráficas es un poco farragosillo, si no me lo decís. Y esta sensación que hay en la población general se reproduce en el colectivo médico, ¿vale? En una encuesta que hizo el Colegio de Médicos de Vizcaya y que se ha repetido en otros colegios de médicos sobre si se está o no de acuerdo, los resultados son muy, muy similares a lo que refleja la sociedad, ¿vale? Esto me parecía curioso compartirlo con vosotros, además como novedad frente a otras cosas que fueran conocidas, ¿no? Claro, por este sentir se propone, como sabéis, en mayo del 2018 una ley orgánica que regulara la eutanasia. ¿Y cómo va la cosa en la ley? ¿Qué contiene la ley? Bueno, que para solicitar la prestación de ayuda al morir, primero hay que tener la nacionalidad española o una residencia legal. Esto se establece fundamentalmente para evitar el turismo de eutanasia, ¿no? Es decir, que venga gente de otros países donde no es legal a practicarse la eutanasia aquí. Ser mayor de edad, ser capaz y ser una persona consciente, ¿no? En plenas facultades en el momento en el que se solicita. Se tiene que disponer de información sobre el proceso, qué alternativas hay a la finalización de la vida, qué posibilidades de actuación, incluida el acceso a los cuidados paliativos. O sea, se explica todo bien antes de que la persona, o sea, para que la persona sepa qué opciones tiene, ¿no? Se tiene que haber solicitado de manera siempre voluntaria, siempre por escrito, y esto se tiene que repetir en el tiempo. Es decir, no vale con decirlo una vez, sino que por lo menos tiene que haber una segunda vez y entre la primera y la segunda vez tiene que haber un plazo de mínimo 15 días y no se tiene que comprobar que no hay presiones externas, ¿vale? Luego, la situación, desde luego, siempre con enfermedades graves o incurables o padecer discapacidades que son graves y que son crónicas, según lo establece la ley, que eso lo vamos a ver, me parece, un poquito después. O sea, no vale con que la vida es cruel y dura, por favor, que alguien me ayude a morir, ¿vale? Tiene que estarse en una situación de comprobada gravedad. Tiene que haber un consentimiento antes de recibir la prestación de ayuda a morir y eso se incorpora también en la historia clínica de la persona que lo solicita. ¿Qué deberes y qué obligaciones tiene el personal médico para prestar la ayuda a la muerte? Bueno, pues hay que abrir como un proceso de acompañamiento sobre qué diagnóstico hay, sobre las posibilidades terapéuticas, qué resultados se pueden esperar de cada uno de ellos, los cuidados paliativos, como decíamos antes, asegurarse que la persona está comprendiendo en todo momento toda la información que se le está dando, ¿vale? Que en realidad esto es como el acompañamiento del proceso de consentimiento, ¿vale? Hay que comprobar que la solicitud sea voluntaria, que no haya coacción externa y que responde verdaderamente a los deseos de la persona, ¿no? Hay que constatar que efectivamente se está en una situación de gravedad, que era lo que ponía en el artículo anterior, que decíamos. Hay que consultar con otra persona diferente que no forme parte del equipo que normalmente atiende al paciente, ¿vale? O sea, tiene que ser una persona absolutamente ajena, que no la conozca, que no sepa nada. Bueno, pues esa persona tiene que estar de acuerdo con la decisión tomada por el equipo médico principal que atiende a quien desea morir. Asegurarse que se cumple el plazo que os decía previamente de los 15 días y antes de que se aplique la eutanasia se tiene que poner en conocimiento de una comisión de evaluación y control para que se realice como una comprobación, ¿vale? O sea, tiene que haber otro médico
y una persona jurista, un abogado en ejercicio, que antes de que haya el pronunciamiento definitivo, comprueba si realmente se cumplen todos los requisitos. O sea, si os dais cuenta, está el que inicia el proceso, que es la persona que está atendiendo directamente a quien desea poner fin a su vida, otro médico o médica ajeno, ¿vale? Y luego pasar por esta comisión que tiene que acabar dando el visto bueno. O sea que la cosa para nada es automática. Esta comisión ha planteado muchos problemas y ha habido como polémica en torno a esto porque en principio son las comunidades autónomas quien establecen quiénes forman parte de esa comisión. Entonces hay cierta sospecha de que igual ahí pues intervengan motivaciones ideológicas a la hora de dar el visto bueno o no a las eutanasias que se soliciten. Pero bueno, esto como todavía no se ha puesto en marcha, no lo podemos comprobar. Es como una de las cuestiones que tienen como, bueno, que están ahí como sospecha, ¿vale? ¿Todo médico, toda médica está obligado a prestar o aplicar eutanasia a sus pacientes? No, ¿vale? Siempre se puede recurrir a la objeción de conciencia, diciendo, mira, yo en conciencia no puedo ayudar a morir a esta persona, ¿vale? Bien porque no veas que se cumplen las condiciones o bien porque directamente, aunque se cumplan todas las condiciones que establece la ley, pues por tu tipo de creencia, por tu manera de entender la profesión, crees que no tienes que contribuir. Bueno, pues tú tienes derecho a no contribuir en esto, ¿vale? Eso sí, tiene que ser una cuestión individual, tiene que reflejarse por escrito y se tiene que decir a los responsables para que se sepa que, bueno, que tú no vas a ser la persona que te ocupes de ayudar a morir, ¿vale? Se habla también de la creación de un registro de objetores de conciencia para como pues tener guardadas las declaraciones de las que hablábamos antes, para tener como, bueno, pues información de quiénes sí y quiénes no están dispuestos a proporcionar esta prestación, porque si es una prestación pública, pues se tiene que tener cierto conocimiento. Esto también ha generado polémica en el colectivo médico, porque se entiende que pueda ser como una especie de lista negra donde acaben reflejados quienes no quieren, etcétera, etcétera. Pero bueno, en la ley se plantea como una manera de poder garantizar que las personas que quieran, si finalmente esto se aprueba, puedan acceder a esta prestación pública, ¿vale? ¿Vamos bien? ¿Vais bien? ¿Hay alguna pregunta? Si quieres te la hago ahora o esperamos. Vale, sí, adelante. Vale. Marta pregunta, ¿en aquellos lugares en los que la eutanasia activa es legal, lo es solo en casos de patología física que lleven a esa situación de sufrimiento o dependencia, o estaría justificado también en algún caso de patología psiquiátrica? Pues hay países que es más difícil de comprobar y de que se autoricen, pero también se contempla el sufrimiento psiquiátrico. Por ejemplo, en Bélgica eso es así y en Holanda también. ¿Vale? Lo que pasa es que siempre es más complicado la comprobación. O sea, tiene que ser pues igual un sufrimiento que resulte incompatible, que a lo mejor ha llevado a la persona a intentar suicidarse en distintos momentos, comprobar que hay capacidad y que esa decisión... Claro, es que el problema de todo esto, si os dais cuenta, es cómo comprobar la capacidad de la persona. Es decir, si esa decisión no está afectada por un proceso depresivo, no está vinculada a la propia enfermedad que pretende evitar. ¿Os dais cuenta? O sea, ahí el ver si realmente la persona tiene plena conciencia, está en plenitud de facultades, es complicado, ¿no? Porque puede ser que sea consecuencia de su propia enfermedad mental. Lo que pasa es que cuando se ha visto a lo mejor que las terapias que se han aplicado no han funcionado, que esa persona insiste y que tú ves que pues, dentro de todos esos problemas no es capaz de seguir adelante con su vida, pues, bueno, pues ha habido casos en los que esto se ha autorizado. Vale, Marta pregunta sobre esto. ¿Tendría que ser asistido por un psiquiatra o podría asistirla, por ejemplo, un especialista de medicina interna? Claro, ¿cómo se lleva a cabo el procedimiento? Pues probablemente es personal más bien de medicina interna. O sea, el psiquiatra puede
dictar, o sea, no creo que fuera la persona, o sea, quien lleva a cabo el procedimiento se establece, ¿vale? No es cualquier especialista, o sea, tiene que haber una unidad dedicada a esto, ¿de acuerdo? Para poder garantizar que quien lo aplica, es decir, no sé si un psiquiatra está en condiciones, igual se puede informar, ¿no? De qué dosis puede ponerle o no, tal, pero hay unidades particulares, o sea, esto no se dispensa en cualquier lugar, sino para que además haya un entorno determinado, ¿no? De tranquilidad, que haya acompañamiento por parte de los familiares, o sea, que se cumplan como una serie de requisitos para que se pueda producir el acto de la mejor manera posible, no en cualquier sitio, ¿vale? O sea, puede ser que el psiquiatra inicie el procedimiento, o sea, sería la persona quien la atiende, pero tiene que contrastarlo con otro facultativo, pasar la comisión y luego quien lo aplica, pues es un grupo determinado, ¿vale? Vale. Luego Daniel pregunta si un extranjero podría recibir eutanasia en un país donde esté permitida. O sea, sí, en general la limitación que pone España de alguna manera imita las legislaciones que ya están establecidas en otros países. Es curioso en este sentido el caso de Suiza. Suiza al principio no restringía que ya sabéis que la eutanasia allí no está, pero para el suicidio asistido, y me vale yo creo que para contestar la pregunta, no ponía límites a que la gente pues fuera allí, ¿no? Y pagara sus dineros y ya está. Pero ante la cantidad de gente que acudía, o sea, ellos no contaban con que iba a ir mucha gente, pero ante la cantidad de gente que acudía, empezó como a restringir y a decir, bueno, pues que tienen que ser nacionales, etcétera, etcétera, para poder controlar la cantidad de gente que va, ¿no? Y que no se convierta, pues eso, o intentar además respetar también las legislaciones de los países de origen. Entonces, en general, no hay permisibilidad en ese sentido, o sea, tienes que ser residente, o sea, puedes ser extranjero, pero tienes que ser residente, o sea, que a lo mejor te tienes que ir a otro país y residir allí un tiempo y luego poder optar, ¿vale? Para evitar porque además pensad que en muchos casos los sistemas son públicos, por ejemplo, en el caso de Canadá o en el caso de España, esta prestación se proporciona o se proporcionaría, si se prueba finalmente, en el sistema público de salud. Entonces, ¿quién asume los gastos de todo esto? ¿Vale? Vale. Pues la última pregunta de Irene, si algún médico no está de acuerdo por motivos... espera, que se me ha movido. Si algún médico no está de acuerdo por motivos personales y detiene todo el proceso, ¿se puede crear una queja o pedir la opinión de otra persona? Se puede ir a otra persona. Desde el momento en el que pasa igual que con el aborto, es decir, un médico, una médica puede decir que no lo va a hacer y que objeta, pero la persona que lo solicita, desde el momento en el que se considera una prestación que tiene que dar el sistema de salud, tiene que haber otra persona dispuesta a proporcionarla, a proveerla, ¿vale? Es decir, yo esto no se lo voy a hacer, lo siento, va en contra de mi conciencia, entonces esa persona podría irse a otro profesional, buscar como una segunda opinión. Y en principio lo que se suele aconsejar, aunque esto es polémico también, es que esa misma persona que objeta diga, mire, yo esto no lo hago. Y si el paciente pregunta, bueno, ¿y a dónde podría ir? Pues que esa persona facilitara dónde ir. Pero esto es otro conflicto, porque claro, quien objeta dice, claro, yo objeto y voy y te digo dónde te lo aplican. Pues no, porque sentiría que está como cooperando con el daño. Hay gente que estaría de acuerdo, pero hay personal sanitario que no estaría de acuerdo con esto, porque entiende que de alguna manera sería como una cooperación también con su muerte. ¿Se ve? Pero siempre tendría que tener, o sea, siempre tendría que haber la posibilidad de que alguien proporcionara la prestación. Y si no, porque se entiende además que hay un número significativo de profesionales que es favorable a la despenalización, con lo cual alguien tendrá que haber. Cuestión distinta es que se planteen los problemas que se plantean con el aborto, por ejemplo, ¿no? Que de repente pues hay hospitales enteros que no los practican o comunidades autónomas donde no hay manera de conseguirlo. Eso ya plantea otra serie de problemas, pero en principio tendría que haber una alternativa, ¿vale? Vale, ¿hay alguna pregunta más? ¿Quieres seguir un poco y luego las hacemos todas? Vale, como veáis, sí. Sí, ahora sí.
porque sí, estaría bien tener ratito para el debate. Igual me estoy liando mucho, pero es que estas cosas son como fundamentales para poder seguir. Tenemos el reciente, voy a mover esto, que si no, no lo veis. El pronunciamiento del Comité de Bioética de España, que bueno, pues ellos lo emitieron el día 30, pero se ha conocido hace poco menos de una semana. A propósito de esto, ¿no? Por si no lo sabéis, el Comité de Bioética de España es un órgano que depende, consultivo, solamente consultivo, es decir, sus informes no implican que el gobierno tenga que atender a lo que ellos dicen, ¿vale? Ellos solamente informan como expertos y asesoran. A veces es el propio gobierno, el Ministerio de Sanidad en este caso, que es el ministerio del que depende el comité, quien pide el asesoramiento, y otras veces el propio comité emite el informe porque considera que tiene que hacerlo, ¿vale? Ahora mismo está compuesto por 4 juristas, 5 médicos y dos investigadores. No especifica en qué los investigadores. Imagino que serán de ciencias de la salud. Bueno, como decía, el informe, como todos los informes, no es vinculante, es decir, no hay una obligación de hacerles caso. En él lo que dicen, y esto voy a ir viendo y luego ya si queréis comentamos porque la verdad que no tiene desperdicio, considera que la eutanasia no puede ser un derecho subjetivo ni una prestación pública. Se me han movido aquí unas flechitas que tenía, porque consideran que el Código Penal ya recoge una mirada compasiva. Lo que veis entrecomillado es literal del informe, ¿vale? ¿Por qué piensan que hay una mirada compasiva? Porque el ingreso en prisión, por lo que ellos dicen, actos eutanásicos, es muy raro que ocurra y que ni siquiera se conoce en los últimos tiempos. Es decir, esto es rarísimo. Y además, como pues eso, se aplica ese atenuante de compasión, pues que en realidad ya más o menos con lo que tenemos nos podemos organizar. ¿Qué propuesta tienen? Pues que haya unos cuidados paliativos universales y establecer bien los protocolos de sedación paliativa para esos casos que hablábamos antes de sufrimiento refractario, bien sea asistencial o físico. Ellos plantean que legalizar la eutanasia es, literal, iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana, un retroceso de la civilización, porque en un contexto en el que el valor de la vida humana se condiciona a criterios de utilidad social, de interés económico, de responsabilidades y demás, la legalización de la muerte lo que haría sería pues, crear problemas, es decir, como quitarse del medio a la gente que no consideramos valiosa socialmente, ¿vale? También dice que la compasión hacia la persona que solicita la muerte por la situación extrema en que se encuentra es algo bueno, en principio, pero no puede hacernos olvidar que atender su solicitud puede tener otras consecuencias en otros seres humanos o incluso afectar al futuro de las personas más vulnerables. O sea, en realidad ellos apelan a lo que, si os acordáis, hablábamos del argumento de la pendiente resbaladiza, es decir, que acaben muriendo gente que a lo mejor no querría morir, ¿vale? Si se regula, es como que se abre la puerta a que se aplique la eutanasia a quienes consideramos, pues eso, poco valiosos, ¿vale? Es curioso que lo hacen en distintos momentos en el texto alusión al contexto que vivimos de COVID, que en principio no tiene nada que ver la situación de epidemia con estas cuestiones de eutanasia, ¿no? Pero ellos aluden a que bueno, porque esto nos ha puesto de manifiesto que hay gente que está en especial situación de vulnerabilidad, que los mayores pues a lo mejor no están teniendo todos los cuidados que podrían requerir o que no se les ha incluido a veces en los tratamientos. Entonces, como que de alguna manera se podría intuir en esta situación lo que ocurriría si se regula la eutanasia. Esto, si queréis, lo comentamos luego como argumento porque tiene su aquel, ¿no? Y ya a partir de ahora ya sí que empezamos debate total. Hablábamos, cuando planteábamos esto en otros momentos, ¿no? en las clases y demás, que se podían establecer como 2 niveles de debate. Por un lado, si tiene que haber una ley que permita que los médicos ayuden a morir a sus pacientes, ¿no? Por otro lado, también se puede decir si es suficiente ese tratamiento compasivo, porque esto me venía un poco al hilo del informe del Comité de Bioética, es decir, ¿es suficiente esa idea de que ya como
de alguna manera está atenuado en el Código Penal, no hace falta ninguna otra ley porque ya más o menos se les perdona la vida, ¿o no? Y cómo los poderes públicos pueden promover realmente el bienestar y preservar la convivencia en situaciones, o sea, en tipo de conflictos como este, ¿no? En los que puede haber, aunque hay una mayoría grande que puede apoyar la eutanasia, no deja de haber una minoría significativa que es contraria a ella. En el nivel ético tendríamos esa idea, ¿no?, de si es más legítimo dejar morir que matar, o sea, que aplicar algo que conduce directamente a la muerte. ¿Qué condiciones pensáis que podrían darse para que se ayude a morir y que sea esto correcto? Y si de alguna manera pensáis que hay una... porque a veces se plantea así en los debates. En el propio informe del Comité de Bioética pareciera que los cuidados paliativos acaban siendo como incompatibles con la eutanasia, porque se establecen como una alternativa, no como algo complementario, sino como una alternativa. Y esto yo creo que puede ser una cosa que también puede dar juego para el debate. Y ahora ya sí que me callo, y ya sabéis que hablo mucho, para que tengamos un momentito para debatir. Vale, te hago las preguntas que han quedado pendientes. Vale. Esto es un poco... Si has acabado la presentación, puedes salir y leerlas. Ah, claro, sí, es verdad. Bueno, yo os había puesto aquí un gracias, ¿eh? A ti. A ver, ahora ya estoy por aquí. A ver, dejar de compartir. Y ahora a ver que pueda yo ver el chat. Vale. Aquí está el chat, vale. Nos hemos quedado en Irene, de las tendría que ser asistido por el psiquiatra. Marta Gutiérrez. Mercado. Bueno, y lo relativo a la pregunta de antes, si una persona deja de expresar su voluntad de no querer ser conectado o desconectado, pero dado el caso, la familia se niega, el profesional médico podría desconectarle sin tener porcentaje. Ah, esta es muy buena también, Marta, sí. Vamos a ver, si la persona ha dejado expresada su voluntad de no querer ser conectada y la familia está en contra, esto es un caso que se ha dado. La última palabra no la tendría el profesional sanitario. El profesional sanitario, o sea, el médico puede decir, mira, yo pienso que está indicado o no está indicado, pero en este caso se lleva a un juez, ¿vale? En este caso no tiene que ser la médica o el médico quien diga a quién hago caso. No, esto se plantea, ya se judicializa. Y es el juez el que valora si hay elementos suficientes como para respetar la voluntad de la persona que está en esa situación o si se atiende a los familiares, ¿vale? Porque a veces ocurre incluso, y hay casos también en ese sentido, en el que puede pasar que a lo mejor los padres, esto es literal, que el marido de una chica que estaba en situación de coma quería que se desconectara, pero los padres no. Esto ocurrió en Francia. Entonces, bueno, pues se llegó al juzgado para dirimirlo. Esto no lo tiene que dirimir el profesional porque ya bastante tiene con lo suyo como para tener que decidirlo, ¿vale? Si alguna cosa de las que cuento no queda clara, me decís. Lidia, si con una mejora importante de los cuidados paliativos físicos, psíquicos y espirituales se pudiese conseguir una muerte tranquila, ¿se seguiría planteando la eutanasia? Esto tendría que ver con una de las cuestiones que hablábamos, ¿no? Si hay una competición entre cuidados paliativos a todos los niveles y la eutanasia. A ver, si se consigue una muerte tranquila así, la persona está así acompañada y no desea como ese último elemento, pues si a ella le vale. Se sigue planteando la eutanasia porque hay gente que a pesar de contar con eso no considera que sea suficiente. Y no porque sea un fracaso de los paliativos, sino por lo que os decía de lo que se veía en las revisiones de este artículo, ¿no? De que muchas veces no es tanto todo ese sufrimiento, sino que la vida deja de tener sentido para esas personas. O sea, hay a quien sí le resulta suficiente y hay a quienes no les resulte suficiente. ¿Vale? No sé si te he contestado, Lidia. A ver, Nicolás, ¿son legales las asociaciones que divulguen conocimientos sobre cómo practicar la eutanasia si bien no se dedica a ejecutarla como tal? Sí son legales.
De hecho, por eso está la asociación esta del derecho a morir dignamente, el DMD. Gracias, Lidia, a ti. Y a ti, Marta. Que pueden asesorar sobre cuáles son los cauces, incluso en qué países es legal o no, o incluso qué tipo de acciones están haciendo para promover que se legalice. No es ilegal esta promoción, se considera como libertad de expresión. María, a lo mejor lo has contado en clase, pero para los veteranos a los que solo nos has dado medicina legal, ¡ay! Se ha planteado hacer una encuesta en España sobre si los médicos lo están haciendo de forma clandestina como se hizo en Holanda. Esta pregunta es súper buena. Es un tema delicadísimo. Para mí sería una investigación, de hecho es posible que pidamos un proyecto de investigación para conocerlo. Sí se sabe, pero como de manera no cuantitativa, ¿vale? En un estudio longitudinal, sino más cualitativo, que es una realidad. Que se practica la eutanasia solapada es una realidad en los hospitales en España. ¿Cuántas o cuánta gente lo hace? No tenemos suficientes datos. Sí se sabe, pero es tan delicado y hay tanto miedo a pronunciarse por si hay consecuencias legales que no hay un buen conocimiento. Y esto es algo que nos gustaría saber. Y de hecho, bueno, hay gente con la que yo colaboro que estaríamos ahí bastante interesados en intentar averiguarlo, porque sería interesante. Pues una de las cuestiones que se plantea en la regulación de la eutanasia es precisamente proporcionar unas condiciones de mayor seguridad jurídica para los profesionales sanitarios. ¿Alguna cosilla más? Sería muy interesante, sí. Pero ¿entiendes por qué no se puede? O sea, igual que con la objeción de conciencia, hay objeciones de conciencia solapadas, pero saber el número exactamente de gente que objeta o no objeta, objetaría o no, es delicado. Daniel, ¿se sabe cómo es esa eutanasia solapada o cómo se sabe que realmente ocurre? A ver, lo que yo os puedo contar por la gente que conozco es la idea del camuflaje con una eutanasia pasiva. Es decir, que en los paliativos, ¿no? En ese cuidado paliativo haya un aumento de dosis o la aplicación de algo más que contribuya a la finalización de la vida. ¿Vale? Es decir, que no sea como de manera intencionada abiertamente, sino como un efecto secundario. Pero hay quien ha aplicado esto, hubo el caso del doctor Montes hace bastantes años, que hubo una denuncia anónima y se vio en una situación muy delicada, pues eso, amenazado de inhabilitación, procesado, al final no se comprobó y fue absuelto, pero claro, eso ahí queda y fueron años de lucha para él. Marta dice, si un médico proporciona... Ay, Blanca, también estás ahí. Si un médico proporciona suicidio asistido a su pareja, por ejemplo, al darse el juicio, su profesión sería un incentivo si consideraría independiente de ello. Se trataría como, por ejemplo, el caso de María José Carrasco. No entiendo yo esto, Marta. Si un médico proporciona suicidio a su pareja, al darse el juicio, su profesión sería un incentivo. Se trataría como el caso de María José Carrasco, no sería un incentivo, siempre sería un atenuante. O sea, si imagínate que Ángel Hernández fuera médico, sería un atenuante. ¿Por qué? Porque María José Carrasco ha dejado escrito por activa y por pasiva que ella quería morir. Ha dejado escrito y hay un compromiso en que él le ayudaría a morir y se ha hecho abiertamente. Entonces se trataría como la pareja de esa persona que ayuda a morir. Aunque esa persona, mira, resulta ser médico y tiene unos conocimientos específicos. Pero no tendría, lo que dices incentivo es como que igual se podría ver en mayores aprietos, me imagino. En principio no, porque entraría siempre dentro de ese último supuesto, ¿vale? De compasión. Blanca, entiendo que las condiciones en las que se aceptaría la eutanasia es en caso de enfermedades inhabilitantes como paraplegias y tal. Pero si la persona en cuestión es un deportista cuya enfermedad no es tan grave, pero para él sí es sufrimiento, ¿se podría llegar a permitir? En la proposición de ley que tenemos en España, no. Porque tienen que ser situaciones
graves con un sufrimiento, o sea, de pronóstico irreversible, que implique un sufrimiento enorme, etcétera, etcétera. O sea, tienes que estar con una situación de sufrimiento muy avanzado y sería muy difícil como probar que realmente esto está ocurriendo. Sería un poco el caso de las enfermedades psiquiátricas, ¿vale? Dani. A mí lo que me hace gracia es que el propio Comité de Bioética sea el que incite prácticas encubiertas, dejando caer que los cuidados paliativos son suficientes. Es que el problema en los comités de bioética es las composiciones dependen de los nombramientos de los ministerios. Entonces, el que hay ahora pues tiene un sesgo, de hecho se ve, no es porque lo diga, tiene un sesgo conservador importante por el tipo de referencias bibliográficas que utiliza, el tipo de razonamiento. Es decir, se puede emitir un informe que no sea favorable a la eutanasia, pero con unos argumentos quizás, porque los hay, un poquito más solventes, ¿no? Es decir, igual los cuidados paliativos son suficientes. Bueno, que hay que implementar mejor los cuidados paliativos es una realidad, porque no, pues se está viendo que no son suficientes, ¿no? Y que no hay un apoyo suficiente. Pero bueno, ¿cómo de incompatible sería con una regulación o no de la eutanasia? Eso es lo que está un poquito ahí en entredicho. Y Daniel López dice, pero todo eso quedaría registrado. Si alguien se quejase de ello como un familiar o una enfermera que por su ideología fuese contraria, ya no podría seguir ocultándolo. Esto no sé si lo entiendo bien. Se queja... A ver... ¿Me ayudáis a entender esto? Pues todo esto no quedaría registrado. Si alguien se queja... Y no podéis encender el micrófono y preguntar. Claro, Daniel López, ¿me explicas bien qué quieres decir? Que perdóname que no te entiendo. Igual ando espeso ya. Sí, es que estabas hablando antes de la eutanasia encubierta y era que en el caso de que una enfermera, o sea, que eso lo tienes que registrar. Si tú... pones pues yo que sé, unos sedantes o lo que sea y te pasas, la cantidad que pones está registrada y todo eso, si alguien lo viese en todo el proceso, en todo el hospital o yo que sé, imagínate que una enfermera lo ve porque está en una esquina el papel o lo que sea y lo ve, esa persona podría denunciarte. O sea, realmente no tiene ninguna seguridad ni nada. No, ese es el problema, Dani, está muy bien visto. Precisamente... Las personas que son partidarias de la despenalización o de la regulación, a lo mejor no es necesariamente, puede ocurrir el caso de decir, mira, yo no la quiero practicar, sería objetora, por ejemplo, ¿no? Pero esta regulación implicaría un contexto de mayor seguridad jurídica, porque de alguna manera te la está jugando. Es decir, si tú estás ayudando a una persona a morir y alguien denuncia, como le ocurrió al doctor Montes, pues te ves en una situación de denuncia, ahí sí. Ahí sí. O sea que si se está practicando y se está practicando de manera solapada, etcétera, pues y es un poco el sentido por lo que se planteó en Holanda, es decir, a ver si esto se está haciendo, pues vamos a poner las cosas negro sobre blanco y vamos a intentar garantizar seguridad jurídica tanto a los profesionales como a los pacientes, para que nadie se tome la justicia por su mano y por decir, jo, esta persona que tiene 93 años, ya total, tiene la vida hecha, tal, y ala, ¿no? Pues también para que esa persona tenga también sus garantías y no acabe siendo víctima de un homicidio por compasión, ¿no? Irene, ¿qué le dirías a la gente que está en contra de la eutanasia porque tiene miedo que ocurran muchos casos de homicidios compasivos en el hospital? Pues, a ver, yo lo que pienso es que hay datos suficientes de lo que ha ocurrido en otros países, de que realmente no hay situaciones de abuso, que el hecho de que esto se regule precisamente puede ser una herramienta para evitar esos homicidios compasivos, puesto que tienen que pasar muchos controles. Porque no es un médico que va y lo aplica, sino que ese médico tiene que decir a otro que si le parece bien. Ese otro médico tiene que ir a una comisión. Eso se tiene que analizar. Tiene que pasar tiempo entre la solicitud y que eso ocurra. Entonces, esa idea de la pendiente resbaladiza es un temor
que resulte intuitivo, es decir, a ver si ahora aquí la gente va, ¿no? Va a tomarse, pues eso, la justicia por su mano o ponérselo bajo su criterio. Pero lo que se ha visto en los países en los que esto está regulado es que realmente no hay tanta gente que la solicita, de las que se solicitan no todas se autorizan, y lo que sí se ve es que hay como unas condiciones de garantía mayor. Yo creo que eso es una de las ventajas que personalmente, y aquí me mojo, que le veo a una regulación, a una buena regulación, ¿vale? Blanca dice, pero para él, me imagino que te refieres al deportista. Evidentemente, han empeorado mucho y a lo mejor no le encuentra sentido a su vida. Y claro, la cuestión es que no tenemos la misma consideración, y esto también se plantea en las encuestas, no se tiene la misma consideración de las enfermedades irreversibles graves, muy degenerativas, que por ejemplo una paraplegia, ¿no? En un deportista. Como eso es irreversible, pero no implica necesariamente un deterioro físico grande, etcétera, etcétera, pues ahí sí que la ley tiende a ser más conservadora, ¿vale? Porque al final la protección de la vida o el valor de la vida es un valor superior de nuestros ordenamientos jurídicos. Entonces, en ese sentido, a pesar de que haya un sufrimiento grande, etcétera, etcétera, sería más raro, por lo menos en nuestro contexto, que se diera lugar a eso. Aunque ya os digo que en países como en Bélgica o Holanda hay casos de gente que, bueno, pues porque por una merma, una discapacidad y demás, sí que se le ha concedido la eutanasia. Daniel Jimeno, a propósito del Comité de Bioética, ¿crees que es suficiente con que solo 4 juristas, 5 médicos y 2 investigadores para una opinión representativa y ecuánime? Qué buena observación, Daniel. Pues esto es una de las cosas que se ha planteado muchas veces, de si debería de haber también personas de la población general que pudieran estar presentes y participando, como ocurren en los comités de ética de la investigación, o representantes de otros lugares, o expertos en bioética, porque esta gente tiene formación en bioética, pero no necesariamente son solamente bioeticistas, como ocurre en otros países, ¿no? Entonces, claro, puede haber sesgo, ¿no? El sesgo jurídico, o sea, por supuesto que haya juristas a mí me parece muy importante, que haya médicos me parece importantísimo, y 2 investigadores, bueno, y el resto ¿no? ¿Qué opina la gente? O qué, no sé, en ese sentido yo creo que sería más democrático, ¿no? Si hay una representación más amplia. En ese sentido, yo personalmente pienso que sí, y ahí también me estoy mojando. Ariadna, entonces podría decirse que la principal diferencia entre países como Holanda y España actualmente estarían en aceptar como razón para pedir la eutanasia más enfermedades mentales y no solo por dolor física. Según está planteada la proposición de ley en España, yo diría que sí. Aunque la legislación en España es bastante... o sea, tiene muchos elementos de las legislaciones que ya se han establecido. ¿Vale? Dani Jimeno dice, vale, me acabas de responder. A ver, Daniel López, respecto a la eutanasia encubierta, que es que estabas hablando de eso y es cuando lo he preguntado. Esto ya no sé si ya me parece que te lo he dicho antes, ¿no? Sí, porque hemos hablado. Elías, ¿cómo se encuadraría una enfermedad crónica y sin tratamiento como la fibromialgia con la eutanasia? ¿Se permitiría o quedaría excluida? En principio quedaría excluida, aunque supone una enfermedad crónica y demás. Porque aunque hay deterioro y demás, no cumple como los requisitos de máxima gravedad, aunque sea muy incapacitante. Daniel López, la pendiente resbaladiza no está considerada ya como falacia, ¿cómo se puede jugar un efecto antes de que ocurra el hecho? Ya. Hay quien no lo acepta, pero a ver, que esto puede ocurrir siempre. Quiero decir, ese riesgo siempre está, pero en realidad está en nuestras vidas, ¿no? Pero sí es un argumento que se da por bueno, o por lo menos que sigue cundiendo bastante. Es el fundamento fundamental del informe del Comité de Bioética de España. Tal cual, así os lo digo.
Blanca, a lo mejor es un poco rizar el rizo, pero la persona que pida la eutanasia podría llegar a ser donante de órganos siempre y cuando se haya comprobado que no era unas razones para pedir su buena muerte. Pues podría ser donante de órganos, ¿por qué no? Claro, sí. No veo... O sea, tú puedes ser donante y sí, y solicitarla. Lo que pasa es que, claro, pensad que ¿qué donarías en una situación de deterioro grande orgánico? Pensando que algo puede rescatarse, como poder podría, sí. Y esto podría ser un argumento para que se incluyera en la pendiente resbaladiza. Es decir, ¿hasta qué punto no habría, ¿no? A lo mejor una presión externa para solicitar la eutanasia y entonces que se conviertan las personas en donantes? Bueno, no sé. Pero vamos, como poder, sí, podría ser. Sí. Sí, sí. Gracias a ti. ¿Tenéis más cosillas por ahí? Nicolás, ¿por qué se utiliza el contexto actual de la COVID como pretexto para publicar ahora ese informe por parte del comité? No entiendo la comparación. Yo tampoco, Nicolás, la verdad que a mí me... Perdonadme, pero es que tengo atascado el móvil y me suena. A mí me sorprendió, no me parece... Me tengo que ir, Celia, pero se quedan mis compis para cualquier cosa, vale. Gracias a ti, Celia. Chao. A mí es un elemento que me parece un poquito torticero. Es decir, se puede decir lo mismo sin necesidad de incluir la COVID. Es como utilizar... es el tipo de argumentos a veces que apelan a una situación especialmente sensible, ¿no? Si veis, tiene un punto como de retorcido, si me lo permitís, ya que no estoy en el contexto de, o sea, que estamos en esta jornada en la que yo creo que me puedo mojar quizás un poquito más, ¿no? Se pueden defender esos mismos argumentos sin necesidad de aludir al contexto de la COVID. Porque efectivamente es utilizar una situación emocional en la que hay... Fijaos que antes de que esto ocurriera, y creo que lo comenté con alguien, no sé si en clase o con una estudiante que tuve a propósito de su TFG, si el hecho de los criterios de admisión en UCIs, que sabéis que ha habido mucho problema, ¿no? Porque había que restringir y entonces uno de los criterios en algún punto fue la edad y se reconoció que era la edad, podría tener una repercusión en la aceptación de la eutanasia por parte de la población y demás, ¿no? Tenía yo como esa idea. Pero claro, es un escenario tan sumamente excepcional que utilizarlo en esto no me parece demasiado limpio, la verdad. Daniel, ¿cómo de importante es realmente la opinión del comité en la aprobación de una ley? ¿Es una simple opinión o puede bloquear su aprobación por lo menos durante años? Pues no es importante porque, de hecho, los pronunciamientos que han tenido, quiero decir, en nuestro país no es lo suficientemente importante. De hecho, no, cuando sí se quiere tomar en cuenta es el gobierno el que pide el informe, ¿vale? Pero cuando lo hacen ellos de motu propio es porque el gobierno no lo ha querido tener en cuenta, ¿vale? Pero sí que tiene un impacto o puede tener un impacto social importante, ¿no? Porque se entiende que es un órgano dependiente del ministerio, con unas autoridades reconocidas, etcétera, etcétera. Y si se postula en contra, pues puede tener una influencia en la población. No tanto legislativo. Sí que la gente que esté en contra de la aprobación de la ley en el propio Congreso lo puede utilizar como argumento y hacer propios los argumentos del Comité de Bioética, ¿vale? Blanca dice, sensacionalista y prensa rosa. Pues un poco sí. A mí me resulta muy decepcionante que un comité de bioética lo utilice, porque creo que hay razones muy importantes que se pueden plantear en un momento dado, que puedan resultar contrarias o que, yo qué sé, que se puede decir, bueno, pues hay que afinar más o criticar la ley porque a lo mejor no establece bien qué se entiende por enfermedad grave. Por ejemplo, el tipo de problema que tú planteabas a propósito del exdeportista, es decir, bueno, habría que afinar un poco más, habría que garantizarle a los profesionales que no se enfrenten a tal, si tenemos muchos profesionales, en fin, que se pueden hacer muchas matizaciones más útiles
que utilizar la emotividad del momento y las dificultades del momento a colación, porque además es como una coletilla, ni siquiera forma parte del argumentario gordo, ¿no? A ver, Nicolás, cuando ahora mismo lo único que se ha hecho es hacer triaje, eficiencia de recursos en base a protocolos muy establecidos, pero nunca se ha practicado la eutanasia. Efectivamente, es que no viene a cuento, es como, no sé, utilizar unas cosas que otras. Es más, os diría más, si una cosa nos ha enseñado el escenario de COVID, y especialmente en Madrid, es la situación oculta que hay y había en las residencias de personas mayores. Es decir, ¿dónde están los cuidados paliativos? Eso sí que merece un informe propio y un buen análisis de dónde están los cuidados paliativos, dónde está una verdadera atención y un buen cuidado a las personas mayores, ¿no? Y no tanto las cuestiones de la eutanasia. Es decir, es que ya está viendo esos problemas y eso van por un lado, pero eso no tiene que ver necesariamente con las cuestiones de eutanasia. Dani, me recuerda un poco a los negacionistas que decían que es para quitarse a la gente. Pues es lo que destila el informe y no creo que sea una interpretación mía. Me gustaría que le echarais un vistacillo. Está disponible online porque va un poco por ahí. Precisamente es como ahora que hemos podido comprobar que no se admite a las personas mayores en las UCI porque no cumplen los criterios, etcétera, etcétera, es como un precedente para que si admitimos la eutanasia, todas esas personas mayores acaban siendo como desahuciadas, ¿no? Sí, María, sí, y el desconocimiento social respecto a los paliativos, que se hablaba de ellos como eutanasia. Eso también es muy importante, efectivamente. Durante mucho tiempo, y yo creo que sigue pasando, es que el paliativo, que puede suponer el acortamiento de la vida, pero no necesariamente la intención de quitar a la gente del medio, esto tiene que ver con estas cuestiones del hacer o dejar de hacer, ¿no? Que se entiende como que, de alguna manera, es la aplicación de la eutanasia y esa demonización. Clara, lo de sanitarios asesinos de los negacionistas iba por ese lado. Ya, sí, efectivamente. Efectivamente, sí. Igualmente, Dani. Chao. Gracias a ti por estar. Bueno, Rosana, te habla Nicolás, que soy también miembro de la asociación y creo que a lo mejor es momento ya para ir despidiéndonos. Vale. Y nada, y agradecerte sobre todo esta charla que ha sido interesantísima y yo creo que muy enriquecedora para todos.